Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches. La gente que nos ve en sus hogares, gracias por recibirnos en el mismo, y asimismo también gracias a las gentes que nos escuchan por el 90.3. Gracias. Briselda Velasco, ¿cómo estamos? Con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches. Aquí estamos con el gusto de siempre. Pues bueno, vamos a tener un tema muy interesante, que además es preocupante ver que las autoridades de la Procuraduría General de la República se van tirando la pelotita de un lado a otro en cuanto a lo que es comunicación social, porque lo que queremos es darles voz a la autoridad que nos dé su punto de vista, pero yo creo que merecemos también un respeto. Claro. Sí. Digo, no es posible que digan una cosa en media hora, otra, en media hora otra, y bueno, al final de cuentas, yo creo que lo que no quieren dar a conocer es la situación de la desaparición de personas que lamentablemente, pues bueno, ha sido trágica, ¿no? O sea, claro, tenemos más de 26,000 desaparecidos. Se hablan de otras cifras. Sí, se manejan, es muy variado, ¿no? Algunos hablan de 20,000, otros de 24,000, otros de 26,000. Entonces, no hay una cifra exacta porque además las mismas autoridades no la conocen, y yo creo que es por eso que se niegan tanto, son tan renuentes en darnos la información o la entrevista, ¿no? Así es. Bueno, como ves, tenemos en la línea a Chesel Colorado Piña, coordinadora de Incidencia Pública de Amnistía Internacional en México. Chesel, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches, Federico y Briselda. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Oye, pues... Gracias por la invitación. No, al contrario, para nosotros es un honor. Y pues, digo, aquí tenemos un problema real, porque entre el sexenio de Felipe Calderón, los niños, obviamente, que han sido también desaparecidos, se manejan cifras, se maneja una comisión, pero al final de cuentas no hay un censo real de todas las gentes que han desaparecido en los últimos 7 años. Claro. Sin duda el tema que mencionan es muy importante, y Amnistía Internacional ha puesto el dedo sobre el renglón siempre en este tema de solicitar y exigir a las autoridades federales que clarifiquen las cifras que se han dado sobre personas desaparecidas. Sin duda es una prioridad justo que el Estado, sobre todo que diga a las víctimas y a los familiares de las víctimas cómo se está haciendo esta depuración de la lista, ¿no? Es muy preocupante que de repente las cifras sean 27,000 desaparecidos, 26, de repente esta lista pueda bajar a 8,000 personas. Entonces no es muy clara la metodología y cómo están constituidas las bases de datos. Así es. Sobre todo, ¿qué están haciendo para censar realmente esto? ¿Ustedes manejan alguna estadística? Específicamente Amnistía no tiene una estadística concreta. Los datos que se han manejado han sido los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los datos que ha proporcionado la Secretaría de Gobernación. Nosotros hacíamos un análisis, por ejemplo, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2006 a 2012, y, por ejemplo, las únicas recomendaciones en las que reconoce que hubo una desaparición forzada por parte de fuerzas de seguridad son 18 casos. En realidad el panorama es muy pequeño frente a la situación que hoy por hoy enfrenta el país. En ese sentido, nosotros sí hemos tenido conocimiento de lo que ha adelantado un poco la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Han creado una base de datos. Al parecer, esta base de datos ha sido apoyada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, aún hay algunos aspectos claroscuros de cómo se está integrando esta base, cómo se están implementando en otros estados, cómo se hará el registro de casos. Entonces, todavía falta mucho que avanzar en este tema de las bases de datos de personas desaparecidas, donde se debe incluir alguna información genética de los familiares de las víctimas,
y alguna otra información relevante de evidencia física, testimonio de testigos oculares y otras evidencias. Así, además es muy ambiguo, ¿no? Bueno, ya lo decías, la forma en cómo ellos catalogan a una persona desaparecida, porque incluso, leíamos en lo que estábamos investigando, donde la trata de personas, ellos no entran, pero también son personas que están desaparecidas, se les está buscando. Entonces, no son contempladas. Imagínate el número también de todas estas personas, ¿no? Si se suman al variable esta de 26, 27 mil, ¿no? Claro, justamente esa es la explicación que da el gobierno en el tema de la cuantificación total de personas desaparecidas, el que no se hace esta diferenciación, y de hecho ha creado lo que es un dispositivo de búsqueda avanzada. A través de este dispositivo no necesitarías esperar como la judicialización de la desaparición de alguien a partir de las 72 horas, sino que de forma inmediata, como una especie de alerta AMBER, las autoridades podrían iniciar la investigación, ¿no? Obviamente este dispositivo tiene algunos riesgos, justamente como el que tú señalas, la invisibilidad de otros problemas, ¿no? Y de otras situaciones como la trata de personas, y llegar entonces a hablar de personas desaparecidas, no localizadas, pero no identificar las causas reales de esas desapariciones, ni tampoco, por tanto, señalar cuáles del total de las desapariciones forzadas están siendo cometidas por funcionarios estatales, ¿no? Giselle, ¿te acuerdas que hace unos meses hubo un plantón afuera de lo que fue la Procuraduría General de la República, donde se reunieron algunos familiares de personas desaparecidas en diferentes partes de la República Mexicana? Y fue ahí donde posteriormente ya la Secretaría de Gobernación creó la comisión para, obviamente, llegar y tener un censo real de lo que está sucediendo, pero hoy por hoy, vamos, el hecho de que desaparezca una persona, digo, pues el motivo puede ser pues, que fueron violentadas sus garantías individuales y se llegó a la tortura, y de la tortura lamentablemente a la pérdida de vida, o viceversa. Se puede dar también la situación de la trata de personas, pero al final de cuentas la persona se encuentra desaparecida, que es lo que se está pidiendo. O sea, no hay un censo ni ninguna autoridad hoy por hoy en la República Mexicana que nos pueda decir exactamente cuántas personas se encuentran desaparecidas. Claro. Sí, además, bueno, también luego hablan ellos de alrededor de 600 y tantas personas que ellos identifican como desaparecidas, porque sí hubo el involucramiento de autoridades, que esa es a lo que ellos van para llamarlos desaparecidos. Pero ellos hablan, en esos sí. Ellos hablan de 18 casos nada más, Brice. Sin embargo, comparándolos con los 27,000, pues 600 no es nada, o sea... No, pero vamos, olvídate de 600, ¿no? Lo que ellos tienen, de acuerdo a lo que tiene la Comisión de Derechos Humanos, son nada más 16 casos los que tiene, o 18 casos los que tiene documentados, ¿no? Claro. ¿Y cómo le hace entonces la comisión porque obviamente ya hay recomendaciones hasta por parte de la ONU, donde hablan de más de 26,000 desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón? ¿De dónde sacan estos números? Sí, justamente el problema que detallas ha sido una de las preocupaciones más importantes que ha tenido Amnistía Internacional, y sobre todo que ha puesto sobre la mesa a partir de la visita del secretario general en mayo de este año, justamente por el tema de que es necesario que el gobierno mexicano adopte diferentes medidas, sobre todo que se busque garantizar a través de los mecanismos federales, estatales, de forma rápida, efectiva, la búsqueda de desaparecidos, tomando medidas para promover la coordinación. Aquí es muy importante la coordinación con las autoridades estatales, federales, porque finalmente son las primeras autoridades, las estatales o municipales, incluso las que tienen la posibilidad de desplegar algunas fuerzas de policía para la búsqueda de los desaparecidos. El tema que no haya una metodología, una forma clara de cuantificación, una sola base de datos estandarizada sobre el número de personas desaparecidas es muy grave. Como lo decíamos, o sea, la Comisión Nacional en recomendación directamente tiene 18, reportadas tiene 24,500. Sin embargo, en estas reportadas, de hecho, la Comisión Nacional hace la observación que pueden ser que muchas de ellas ya hayan aparecido, pero no informaron a la Comisión Nacional que ya aparecieron estas personas, ¿no? Por lo que la Comisión Nacional asume que solo de las personas como reportadas, de esta cifra de 24,500, algunas pueden ya no, digamos, esta cifra ya no es tan real porque puede haber sobreregistro de víctimas. Eso es también como mucho lo que el Estado ha alegado en ese sentido.
Sin embargo, como bien lo apuntas, es necesario que el Estado estandarice esta forma de registro de personas desaparecidas. Mucho se ha hecho el énfasis también en establecer estas bases estandarizadas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, bueno, asegurar que los procesos de exhumación e identificación de cuerpos no identificados pues también sean confiables y oportunos, que se incluya la información genética y todas otras características que contribuyan a la identificación. Y debo decir que en este punto ya hay avanzados algunos cuestionarios que también se harían como para el registro de esta base de datos. Hay trabajos ya adelantados. Sin embargo, también lo más importante es ver cómo los estados van a estar implementando estos protocolos de búsqueda forense o este dispositivo de búsqueda inmediata. A mí lo que no me queda claro es por parte de la Comisión de Derechos Humanos, porque obviamente la Comisión de Derechos Humanos, al momento que recibe la queja, es la obligación de la Comisión de Derechos Humanos, obviamente, solicitar la información a la autoridad correspondiente de cada estado y darle seguimiento. Entonces, si no se le está dando seguimiento, entonces es donde quedan esas cifras disparadas. Pero bueno, si hay un reporte de 24.500, ¿y qué seguimiento le dio la comisión? Además, autoridad, te informo que me presentaron una queja y te aviso que están indicando que tal persona desapareció. Cuando en este caso el visitador encargado del asunto tiene que estar al pendiente realmente de esos hechos para que obviamente, si ya apareció esta persona, informarlo también a la autoridad. Entonces yo creo que también es se ha duplicado un trabajo y se ha dejado también de hacer un trabajo de darle continuidad a cada uno de los asuntos. Claro, sin duda también es un trabajo y una responsabilidad conjunta de las demás autoridades estatales. Sí, totalmente. Los puntos, por ejemplo, cruciales de aquí y también estructurales del modelo de gestión de denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que, de acuerdo a la ley, algunas de las quejas o estos reportes que se podrían haber iniciado pueden ser cerrados por falta de interés procesal de las víctimas, ¿no? Sí, bueno, pero ese falta de interés procesal puede ser muchas veces por miedo. Y de repente ellos ya no te volviste a presentar, ellos lo que hacen es cerrarlo porque hay una falta de interés de la parte o del peticionario que interpuso su queja, ¿no? Esta situación también es muy grave, ¿no? Y atiende a otros aspectos en donde los organismos públicos de protección de derechos humanos tienen que ir mejorando en muchos aspectos. Pero creo que este es uno de los principales factores estructurales y de gestión de denuncias del modelo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está favoreciendo el hecho de que muchos de los reportes no concluyan en una investigación exhaustiva sobre las violaciones a derechos humanos que se alegan por determinadas fuerzas de seguridad o por determinadas autoridades. Fíjate que a mí me llama la atención porque si sacamos las cifras de desaparecidos en Guerrero, en Veracruz, en Morelia, en Morelos, en el Distrito Federal, en Coahuila, digo, me suman mis números, no me marcan 18 que tienen registrados, Claro, no, las cifras rebasan por mucho la cifra que te he mencionado. Eso se hizo un análisis, pues, de ir analizando recomendación por recomendación, pero sin duda las cifras que incluso manejan las organizaciones de la sociedad civil, movimientos como Justicia y Dignidad, Movimiento por la Paz, entonces habría muchas otras cifras que nada tienen que ver con las cifras oficiales que se están manejando. Sí, además sería bueno, a mí me suena más como una forma de deslindarse, ¿no? Decir, estas cifras y a lo mejor ya algunos, aparecieron, no sabemos, ¿no? La gente se desentendió, pero bueno, es obligación de ellos de tener unas cifras exactas, porque no pueden estar así de aparece, no aparece. Además de esos 24,000, me están diciendo que, ¿no? Un número muy, muy inferior que ya se localizaron. O sea, no puede ser, sí, bueno, no pueden ser esos sí, números. Pero hay 24.500 recomendaciones que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Digo, independientemente no sabemos si estén, ya sea el concentrado de todos los estados. Digo, porque también aquí estás hablando de desapariciones en la época, porque esto fue en el momento del sexenio de Felipe Calderón. Claro, donde se disparó, ¿verdad? Donde se disparó. No tomamos en cuenta también a aquellos niños o aquellas niñas que también fueron desaparecidas, porque al final de cuentas el hecho, no sabemos si es trata o no es trata o es robo de trasplante de órganos, o sea, no lo sabemos, pero hoy por hoy se encuentran desaparecidos, claro, y tienen que ser parte de esa estadística.
Así es. Aquí el problema es que en muchos de los temas que se han abordado no hay censos, no hay estadísticas. Digo, si apenas se está haciendo un censo y terminado con el censo de los maestros, digo, vamos, que es lamentable. Digo, aquí el problema es esto. ¿Qué le dices a la gente que está, su familiar, su hermano, en fin, desaparecido, o un hijo? Sí, ¿qué les dices? ¿Cuál es la postura en este caso de... Y de esto, si me permiten agregar, yo quizás pondría un escalón más arriba de la situación que ustedes han descrito, el tema que también muchas de las víctimas de desaparición forzada pueden ser personas migrantes. Sí, también es cierto. Complica aún más la situación con el tema que pueden ser víctimas invisibles porque nunca hay un registro de estas personas, nadie interpone la denuncia, nadie activa una investigación. Entonces, en realidad, si nosotros le agregamos el componente de algunos grupos de población que están siendo invisibilizados en esta problemática, también encontramos como migrantes e incluso también pues, niños y niñas que cruzan por el territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Que eso también es real, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente se queda en ese camino? Aquí el problema, yo creo que, digo, la autoridad como tal no ha dado un pronunciamiento certero de lo que se está haciendo. Se dice, digo, porque de acuerdo a las indicaciones que se dieron en su momento, es que se iba a hacer un censo para efectuar la investigación que había pasado con todos ellos y tratar de localizar, obviamente, a las personas desaparecidas. Pero solo quedó en el discurso. En este caso, ¿cuál es la posición de Amnistía Internacional ante esto? Pues finalmente estas medidas, lo que nosotros hemos ya señalado también es que en algún momento pues, se agilicen estos mecanismos federales o estatales de búsqueda de desaparecidos, se adopten unas medidas para promover la coordinación con autoridades estatales. Es importante también, y creo que es uno de los puntos que se pierde de vista, el que se tomen medidas para asegurar que las familias de los desaparecidos no pierdan también el acceso a servicios sociales y a considerar el establecimiento de nuevas iniciativas para proteger el acceso de las familias a vivienda, salud, educación, mientras el paradero de sus familiares permanece desconocido. Entonces nosotros seguiríamos bajo estos puntos, pues exigiendo al gobierno que se generen bases de datos de personas desaparecidas, que se estandaricen los procesos de exhumación e identificación de cuerpos no identificados, que sean confiables, que sean oportunos, que se genere una base de datos nacional de restos humanos que incluya esta información genética y que cumplan sobre todo con esta obligación de investigar con la debida diligencia las desapariciones que están ocurriendo en el país, que se determine qué porcentaje de estas desapariciones ha sido cometida por funcionarios estatales. Y sobre todo, como bien lo señalaban, un punto también es que va muy de la mano la desaparición forzada con otras violaciones. De hecho, se llama que es un delito pluriofensivo, porque también va de la mano con otra violación del derecho a la integridad. En la mayoría de los casos se ha identificado patrones que conllevan que también son personas que sufren tortura o malos tratos. Entonces, finalmente nosotros hemos señalado y seguimos señalando a las autoridades que se cumpla con esta obligación de investigar debidamente los casos de desaparición forzada. Fíjate qué interesante, fíjate que yo haría un llamado realmente a las autoridades, porque qué interesante sería, digo, ya lamentablemente lo que ya pasó, digo, ojalá y realmente se puedan lograr cambios, pero yo creo que es uno de esos cambios se podría dar, que al momento del nacimiento de cualquier ser humano, inmediatamente se sacara su ADN, inmediatamente, porque entonces así la autoridad va a tener una base de datos de ADN desde el momento del nacimiento, y esa base de datos puede servirte para muchísimas cosas, situaciones de investigación criminal, para desaparición, para todo ese tipo de cosas, y empezarlo a hacer, no esperarnos dentro de 20 años y que alguien diga, bueno, ahora vamos a hacerlo, que es muy costoso. Sí es muy costoso, pero al final de cuentas yo creo que no puede ser más costoso que preservar la vida y el tenerla perfectamente identificada, porque al momento cualquier situación, inmediatamente en el laboratorio ya tienen base de datos, tienen todo, inmediatamente pueden determinar si esta persona corresponde o no corresponde, y para ello pues se tiene que hacer, eso yo creo que es algo que se pudiese hacer. Bueno, la tecnología ya está tan desarrollada que realmente, o sea, ahorita cuando te dicen que desaparece alguien sí resulta un poco increíble, ¿no? Porque realmente, bueno, deberían de preguntarles a los de Hacienda, ¿no?
¿Cómo le hacen ellos para localizar a las personas, ¿no? Que de repente se les escabullen por ahí y las encuentran porque las encuentran, ¿no? Cuando les conviene. No, pero las encuentran. Entonces, o sea, nosotros realmente estamos totalmente localizables, la verdad. O sea, con la tecnología que existe actualmente, estamos totalmente localizables. Sí, Bris, pero yo creo que no sé si Giselle está de acuerdo conmigo de que, vamos, hoy por hoy, yo creo que el gobierno federal, el que a toda persona por nacimiento, así como su huella para su acta del registro civil, digo por el acta de nacimiento, su ADN, y ya automáticamente con ese ADN te va a quedar para toda la vida porque ese no cambia, y vamos, se agarra y se queda en una base de datos, y el día de mañana si esta persona se dedica a algo ilícito, y hay huellas y hay todo ADN, inmediatamente le sirve hasta para una investigación criminal, digo, como lo hacen en muchos lados en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa, pero no es posible que ahorita en México, después de 26,000, 27,000 desaparecidos, no estemos pensando en lo que se puede lograr para evitar eso el día de mañana. Así es. ¿Alguna conclusión que quieras comentarnos, Giselle? Pues únicamente puntualizar, ¿no?, en el trabajo que se debe hacer también desde la prevención de violaciones a la que tú estabas señalando, bueno, quizás con el uso de la tecnología, pero sobre todo a través también de la capacitación de los funcionarios, ¿no? Es un tema que quizás requiere estrategias y acciones de largo plazo, pero finalmente es un punto al que también deben enfocalizarse las políticas del Estado, también a la prevención de violaciones, y eso va muy ligado a la capacitación y profesionalización de las personas que se encuentran en las procuradurías y que la atención que reciban las víctimas, pues, sea la más adecuada y que puedan actuar de forma independiente, de manera inmediata, para la búsqueda y localización de estas personas. Entonces yo concluiría con eso y agradeciendo el espacio que me permiten, pues, llegar a más personas con el posicionamiento de Amnistía. No, al contrario. Muchísimas gracias. Colorado Piña, coordinadora de Incidencia Pública de Amnistía Internacional en México. Gracias por haber tenido contacto con nosotros, que tengas buenas noches y continuamos. Gracias, hasta luego. Gracias. Vamos a un corte. ¿Te parece? Regresamos. Vamos a un corte. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Fíjate, Bris, qué pena. Digo, ¿cómo estamos hablando de 27,000 casos de niños desaparecidos? Digo, personas, adultos y todo. Por otro lado, vamos, los niños que son robados, al final de cuentas se encuentran desaparecidos. Así es. Sí, y obviamente esto, ¿cómo lo está manejando la autoridad? Como niño robado, ¿cómo saben que fue robado? O sea, digo, al final de cuentas desapareció el niño sí, no se encuentra localizable, en base a ello está desaparecido. Digo, obviamente para los padres, bueno, pensar que se lo robaron en algún lado, en alguna tienda, y que el día de mañana pueda pasar, como ha sucedido, pero también lamentablemente sucede que esos niños no regresan jamás. Así es, tristemente. ¿Sí? Pero bueno, tenemos en la línea, tenemos a Marilena Solís, fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, Acción Civil, Regreso a Casa. Marilena, con el gusto de saludarte, buenas noches. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. No, al contrario. Oye, Mari, pues estamos aquí platicando, Bris y tu servidor, de que realmente esta problemática que se está dando, ¿no? Porque se habla de miles y miles de desaparecidos, pero esos miles de desaparecidos también han sido niños que lamentablemente unos han sido robados, se maneja presuntamente que fueron robados, pero hoy por hoy se encuentran desaparecidos. No sabemos si fueron utilizados para trata, no sabemos si fueron utilizados lamentablemente por manos criminales para el trasplante de órganos, para la venta de órganos, y hoy se encuentran desaparecidos y la autoridad habla de niños robados o extraviados. Bueno, de hecho, en 1997 ahora sí que se legisló
porque dicen robado no es un objeto, es un... Así es, así es. Entonces está tipificado como privación ilegal de la libertad en el Distrito Federal. Que tampoco es privación ilegal de la libertad. Pues es una privación. Porque bueno, sí, pero vamos, es una privación de la libertad, pero es que no sabemos. O sea, si el niño fue... La privación se vamos, la privación, secuestro, ¿no? sí, vamos, la privación ilegal, acuérdate que la modalidad de secuestro es cuando se pide algo a cambio. Exactamente. Sí, o sea, se da el secuestro cuando te piden a ti un dinero o algo a cambio por la persona que está retenida. Así es, es ¿sí? diferente a la privación a la privación ilegal de la libertad. La privación ilegal de la libertad es el hecho de que estás sustraído, te impiden. Sí, y te impiden regresar. Pero muchas veces son niños, a veces son bebés que no tienen conciencia. Así es. Sí, pero al final de cuentas, digo, esos niños están desaparecidos. Eso tienes toda la razón. Son niños que no sabemos a dónde... Están desaparecidos, digo, independientemente de la situación, de cómo quieran tipificar la situación jurídica, pero los niños están desaparecidos. Están desaparecidos, simple y sencillamente no están. Marilena, a nivel nacional, ¿qué porcentaje o cuántos niños y niñas se encuentran ahorita en este rubro de desaparecidos o de privación ilegal? Como quieran que se manejen la autoridad. En este año. ¿De cuántos? De 500. Nada más eso en el Distrito Federal. Nada más en el Distrito Federal. Por eso, y a nivel nacional. Llegan casos de otros estados también. ¿Qué datos tienes más o menos? ¿Perdón? ¿Qué datos tenemos más o menos a nivel nacional? Pues mira, digamos antes, en los tiempos de 1997-2000, se hablaba del robo de niños y efectivamente, por ejemplo, los bebés eran robados para adopción ilegal. Había personas que pues nunca habían podido tener un hijo o le dijeron a la pareja que estaban... Pero sucede en las casas hogares que desaparecen, lamentablemente, para la adopción. Pero bueno, se daba mucho de que, por ejemplo, de los cuneros se llevaran a los niños y eran personas que pues nunca tuvieron un hijo o posiblemente se separaban del marido. Entonces les hacían creer que habían quedado embarazadas y esta era la forma como ellas llenaban ese hueco. Se llegó obviamente con el apoyo de la policía a detener a varias personas que hicieron este ilícito. Pero desgraciadamente ya un niño de 6, de 8 años no se los roban para una adopción. Se manejaba mucho, los niños son robados para explotación laboral, ¿sí? En algunos de los casos de niños que han sido recuperados, pues ellos dan el testimonio que los pusieron a vender, a pedir limosna. Desgraciadamente la situación está más crítica aún ahora en estos tiempos, porque se desaparecen muchas jovencitas entre los 12 a los 23, 25 años. Ahora la población que tenemos más concurrente es las jovencitas. Entonces, pues aquí ya es la trata de personas. Ya no hay, sí, ya no son los robachines. Mari, pero al final de cuentas, hoy por hoy, se va a tipificar el ilícito como trata de personas al momento que pudiese ser localizable y se comprueba todo ello. Pero en ese inter, hoy por hoy, la persona se encuentra desaparecida y tiene que entrar dentro de la estadística de desaparición de personas. Así es, de hecho, bueno, afortunadamente para nosotros la legislación ya hizo delito federal la trata de personas, es un delito muy castigado. Sí, de acuerdo, Mari, pero no tenemos hoy por hoy, cómo poder comprobar en el momento que se pierde, que desaparece, que se le priva de la libertad a esta persona, a este niño, a esta jovencita, en ese inter no sabemos realmente lo que está pasando. Así es. Entonces, el hecho, queda un signo de interrogación porque no sabes si efectivamente es por trata, si efectivamente desapareció, si efectivamente lo que están haciendo es donar sus órganos o efectivamente algo pasó. No lo sabemos. Hasta el momento que se llega a determinar que la autoridad tenga los elementos necesarios, pero en ese inter la persona se encuentra desaparecida. Así es. De hecho, bueno, muchas jovencitas se van de casa, pero tú te das cuenta inmediatamente cuando una nena, una niña huye de casa porque tiene problemas familiares, y te das cuenta cuando una niña es privada de la libertad. ¿Por qué? Porque si una niña va a la escuela, tiene buenas calificaciones, no tiene problemas en su hogar y desaparece, obviamente esta niña no se fue por su voluntad. Así es.
No, y luego la respuesta de las autoridades, ¿no? Así de cuando llegan a reportarlos y, ay, señora, seguro que se fue con el novio, seguro. O sea, eso no es una buena atención, ¿no? Para alguien que está ya desesperado porque su hijo, su hija no aparece, 72 ¿no? horas. Ajá, o sea, ¿cómo es posible, no? Horas ya no existen. De hecho, muchos ministerios públicos no están enterados de que las 72 horas ya no existen. Esas 72 ya está derogado, ya no es parte de la situación legal. Al momento que se encuentra, inmediatamente se puede iniciar el procedimiento, iniciar la denuncia. Nosotros les aconsejamos, bueno, de hecho, qué bueno que el público nos esté escuchando. Y a nivel nacional te están viendo y a nivel te están escuchando. Bueno, está bien, así es. Ahora sí que te ven en más de 400 canales de cable, te están oyendo. Que los padres sepan que cuando se dirigen a levantar una acta de hechos, que inmediatamente sean atendidos por el Ministerio Público, y si no sucede así, ahí en todas las delegaciones, en procuradurías, hay un letrero que dice quejas y hay un número. Es muy importante que si no les dan la atención inmediata, se les dé, por ejemplo, hablen a ese número y se quejen, ¿sí? Porque de inmediato tienen que levantar la averiguación previa. Claro, pero es obligación realmente de las autoridades dar una respuesta. O sea, imagínense la angustia en la que se deben encontrar los padres, ¿no? Claro. Que llegan, no te atienden, te entienden mal. Los funcionarios. Yo te voy a decir una cosa. En las procuradurías hay gente muy eficaz que verdaderamente pues se pone la camiseta y dice, vamos a hacer esto. Lamentablemente son menos que los más. Así es. Hay gente que verdaderamente no tienen tantito escrúpulo, digamos, para decir, voy a ponerme la camiseta de esta persona que está sufriendo y voy a ayudarle. Digo, te encuentras de todo, pero hay gente de veras muy competente. Nosotros en el Estado de México contamos con la maestra Guillermina Cabrera. Ella está como fiscal de trata de personas. Entonces, pues ella escucha a los padres, de inmediato ella toma conocimiento de los hechos y se empieza a hacer una investigación, cosa que pues a veces en otros lados, en otras procuradurías no lo hacen, ¿sí? La mayoría, ¿no? Entonces es importantísimo que en el momento que tu familiar desaparece, empezar a difundirlo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, porque los niños se recuperan gracias a los medios de comunicación. Cuando a un niño se le da difusión, no faltan entre tantos millones de personas que están viendo, digamos, ese rostro, digan, esa criatura está en tal parte. Tuvimos un caso, fíjate, ese caso pues fue un milagro de Dios, porque verdaderamente una niña que se la roban en Texcoco, y gracias a la difusión de la televisión, inmediatamente hablaron de República del Salvador para decir que la niña ya se encontraba ahí. En menos de una semana la niña estaba en República del Salvador. Imagínate, se lo sacan por las fronteras y... ¿Y cómo pasa? Mi pregunta es cómo pasa, ¿no? ¿Cómo pasa? Lamentablemente aquí son las autoridades. Marina, a mí para nosotros, para quien resulta responsable, sí es muy importante hacer un compromiso, porque el compromiso lo tenemos con ustedes, con la sociedad. Independientemente que ya está la alerta Amber dentro de la cuenta de QRR y todo ello, sí, por favor, que nos tomen en cuenta y cualquier cosa que ustedes necesiten, nosotros con mucho gusto proyectarla a nivel nacional, lo haremos con mucho gusto, porque lo que nosotros tenemos que hacer es sumar, porque somos la voz de ustedes, esto es de ustedes. Claro que sí, yo te lo agradezco y te voy a tomar la palabra, verdaderamente me voy a poner en contacto con ustedes y les voy a mandar las fotografías para que ustedes vean la cantidad de jovencitas que desgraciadamente están desaparecidas. Pues con nosotros cuentan. Es una lucha de los malos contra los buenos. Pero somos malos buenos, Mari. ¿Perdón? Somos malos buenos. Claro que sí, yo sé que sí, que en nuestro país hay gente muy buena, muy valiosa y que verdaderamente pues está ayudando a la sociedad, ¿sí? Aquí se trata de unirnos todos los buenos para poder combatir este grave mal, porque a nadie le va a gustar que le pase esto, verdaderamente. Créeme que nosotros estamos luchando incansablemente, tanto dando medidas de prevención en escuelas, en parques, en donde nos requieren. Nosotros llevamos medidas de prevención y les decimos de qué manera pues actúan los delincuentes. Esas medidas de seguridad te las voy a hacer llegar también. Te voy a hacer llegar todo. Muchísimas gracias. Marilena Solís, fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, Asociación Civil Regreso a Casa. Ya sabes que cuentas con nosotros, nuestro equipo se va a comunicar contigo y claro que sí, con nosotros van a contar, y este programa
quien resulta responsable es parte de ustedes. Yo te agradezco ese espacio y verdaderamente te digo, te tomo la palabra, porque entre más personas busquemos, los resultados van a ser mucho mejores. Perfecto. Pues Marilena, te agradecemos mucho, que tengas buenas noches. Igualmente un placer y muchas gracias por ese espacio. Al Muchas contrario, gracias. Les mando un abrazo. Gracias, igualmente para ti. Gracias. Fíjate, ella, la labor que está haciendo y lo que ha logrado muchísimas cosas Marilena Solís. Es una gente que empezó y hoy por hoy muchísima gente la busca. Claro. La busca para, obviamente, les ayude a localizar a su gente desaparecida. Pero vuelvo a lo mismo, y perdón por ser tan repetitivo. O sea, no es posible que no se tenga un censo real de lo que está pasando. Digo, estamos hablando nada más de un periodo presidencial. Estamos sin tomar en cuenta todo lo que puede haber atrás y todo lo que va a pasar por delante. No hay un censo. ¿Cuál es la política pública en este asunto? Totalmente. Digo, ok, interviene la Secretaría de Gobernación, el Procurador General de la República, diferentes asociaciones, pero al final de cuentas hablamos de gente desaparecida que hoy no llega a casa. Así es, y totalmente desinterés de las autoridades, desgraciadamente, ¿no? Es lo único que muestra. Es que, todo esto. imagínate, Brice, el hecho de que un ser querido, hoy lo viste y mañana no lo ves, y que no sepas cuál es su paradero. No, es una angustia realmente que no se puede describir, ¿no? No creo que más madres, ¿no? Padres que dejan ver a sus hijos así de la nada y no saber en dónde están, debe ser una angustia realmente bastante terrible, ¿no? Yo creo que independientemente de que sea algo terrible, yo creo que es el momento que exiges justicia, porque quieres saber dónde está. Digo, el otro día en una ocasión me tocó platicar con la madre de una persona desaparecida. Me dice, mi hijo ya no está vivo, quiero saber dónde está para poderlo enterrar. Y ni eso. Y hay gente que quiere, y sin embargo, quiero pensar que, digo, por un lado, eso es lo que pienso, y por otro lado, sé que debe estar en algún lado vivo. Imagínate esa incertidumbre para una madre. No creo que. Y no podemos, y las autoridades no pueden tomar la situación con esa frialdad. Y si lo hace. Porque solamente lo está viviendo esa persona la que está viviendo ese problema emocional y sentimental. Claro. ¿Dónde está el sentido humanitario? Las autoridades obviamente no. Porque son papeles y papeles y papeles y papeles. Sí, y las personas no, bueno, pues para pedir una entrevista, ¿no? Nos hacen visitar. A ratito, lo pasamos a otra oficina. Lo pasamos a otra oficina. No con estos temas tan delicados, imagínense. ¿O será porque por eso no quiere dar la cara la autoridad? Pues sí, en gran parte, ¿no? Pues qué pena, porque... ¿no? Yo creo que es obligación darnos la cara, es obligación son que nos funcionarios hablen. públicos. Por eso, ¿no? pero es la obligación de ellos que nos hablen con la verdad. Así es su trabajo y les pagan muy bien, además. Les pagamos demasiado de nuestros bien. impuestos, pues. Desgraciadamente, y no hacen absolutamente nada. Pues, ¿qué te parece si mandas un corte? Vamos a un corte, continúe con nosotros, regresamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síganos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulta responsable. Tenemos la línea a Tere Ulloa, titular de la Comisión Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, Asociación Civil. Tere, con el gusto de saludarte, buenas noches. Muy buenas noches. Tere, pues bueno, estamos hablando de la desaparición de personas. Digo, obviamente es un tema que hablan diferentes estadísticas, unos te hablan de 20,000, otros de 26,000, otros de 27,000,
o a derechos humanos te habla de 24.500, por otro hay de 18, pero aquí hay un tema que está en esa línea que divide, que es la gente desaparecida, que es utilizada también para trata de personas, que vamos, en base a los hechos, pues es una persona que se encuentra desaparecida hasta su localización. Así es. ¿Qué tiempo la autoridad se dedica después de que la persona va y denuncia la privación ilegal? La autoridad lo busca. ¿Y en qué momento? Porque al final de cuentas yo creo que hoy por hoy ese censo de desaparición de personas no lo hay. El número que manejó la CEGOP cuando recién llegó este gobierno, efectivamente, en voz de la propia subsecretaria de Derechos Humanos, fue de 26,000. Sí. Pero vamos. El tiempo, la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas establece que inmediatamente se tienen que iniciar las diligencias. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué nos estamos encontrando? Que a nivel de los estados todavía no hay una aplicación cabal de la ley general, porque la Constitución establece que la facultad del Congreso Federal es únicamente para los efectos de establecer los delitos y las competencias. Y hay congresos estatales que en lugar de aterrizar todo el tema de la prevención, de la atención, etcétera, se ponen a copiar la ley general y no está bien armonizada de esa manera. Cierto es de que si no hay prevención, no hay protección y asistencia y solo se queda en los códigos penales, tenemos un grave problema, porque entonces los congresos no designan montos para la prevención, la protección y la asistencia. Ya inclusive se sigue dando, pero no se debía de dar el que dejen pasar 72 horas antes de empezarlas a buscar. El otro problema es que las empiezan a buscar muertas, no vivas, ¿no? Así es. Y eso nos lleva a que les den el tiempo suficiente cuando son víctimas de trata, a que las saquen hasta del país, no del estado, no del municipio o de la comunidad, sino hasta del país. ¿Y cómo salen? Aquí mi pregunta es ¿cómo salen? Digo, si no sabemos cómo entra tanto armamento y tanta droga de aquí para allá, de allá para acá, bueno, pues una criatura, digo, obviamente por corrupción. La droga de allá para acá no entra. La droga de aquí para allá, las armas de allá para acá. Ajá, y las mujeres y las niñas y los niños de aquí para allá. Tenemos un factor de riesgo inmenso, que es la vecindad con el mercado del sexo de paga más grande del mundo y también del de droga. Estados Unidos. Nos coloca en que en nuestro país se hace un embudo y que cuando allá les cierran la frontera, inmediatamente buscan canales de comercialización de este lado, ¿no? Pero además el fenómeno de la trata interna en México es, yo diría, casi 500 veces más grande que la trata internacional, y eso que tenemos muchísimos casos de trata hacia otros países. Llevamos, yo creo, como 1,170 víctimas localizadas o muertas o rescatadas, la inmensa mayoría rescatadas, aproximadamente un 10%. Sí, pero aquí lo preocupante, Tere, es que obviamente en ese inter la persona se encuentra desaparecida. Así entonces es parte de una estadística de desaparecidos, porque hasta que no es localizable, en este caso con vida, y se asegura que realmente fue trata, hasta en ese momento se puede determinar que es trata, o que se tenga la denuncia directamente como trata. Pero en ese inter se encuentra privada ilegal de la libertad, se encuentra desaparecida, y es parte de una estadística, de un censo que deben de tener las autoridades a nivel nacional, pero lamentablemente no lo hay. Digo, y sin tomar en cuenta todos los centroamericanos que ingresan a nuestro país para llegar al sueño americano.
y que están siendo secuestrados por la delincuencia organizada. Digo, y esos no entran dentro del... Mulas. Entonces, ¿qué hacer? Pero, a ver, aquí el problema es que no es privación ilegal de la libertad, ¿no? Es, en todo caso, desaparición forzada. Desaparición forzosa. O no voluntaria. Que ahora ya la misma convención está también por los criterios que ha emitido la Comisión Interamericana y la Corte, siendo también a quien se llevan, levantan, desaparecen. Aquí el mayor problema que tenemos es que en el momento en que se incrementó la lucha contra el narcotráfico y no se le dio importancia a este delito, los tratantes, pero también los cárteles, tuvieron que diversificar sus actividades ilícitas, y el tema de la trata con propósitos de explotación sexual es algo que está naturalizado, aceptado, normalizado en la sociedad, y encontraron que ahí había un nicho inmenso de ganancias, que cuando pasan una dosis de droga o la llevan a cualquier lugar, una vez que la venden ya no, se acabó la ganancia. En cambio, una mujer, una niña, un niño, lo pueden vender 10, 20, 30. Tengo una víctima que 70 veces diarias, ¿no? Sí, pero en ese inter, ese niño está desaparecido y no está dentro de una estadística. Mientras no lo encontremos, y que está vivo. Por eso, pero ese es el mejor de los casos, poderlo encontrar y encontrarlos con vida. Pero en ese inter, desde el momento que esa persona no se encuentra con sus seres queridos, está desaparecido. Y no hay un censo nacional de personas desaparecidos. Llámale de trata, de lo que tú quieras. Darle cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero, una sola página que concentre a todas las mujeres y niñas desaparecidas en todo el país. Que eso ya está por sentencia y que no se ha respetado, ¿no? Por eso, volvemos a lo mismo. Entonces la misma autoridad no está haciendo su trabajo. Así es. Tere, como conclusión, ¿qué podrías decir en este caso de la desaparición de personas? Pues que es un fenómeno que en lugar de disminuir va en aumento. En 2012 nosotros, pues con nuestros limitados recursos, ¿verdad?, recibimos 55 casos nuevos, y que en el 2013 recibimos 118, más del 100% de incremento. Y bueno, este año hemos estado un poco cautas porque por las amenazas que hemos tenido por el asunto del expresidente del PRI-DF, y porque se fueron a meter a nuestra oficina con engaños, pero de todas maneras sí notamos una tendencia a la alza, ¿no? Y que nos preocupa mucho porque hemos tenido que distraer mucho tiempo de nuestro tiempo que deberíamos dedicarle a las víctimas en estar persiguiendo y defendiéndonos de ampones, ¿no? Tere, ¿quieres decirlo públicamente? Te está oyendo la gente a nivel nacional, si nos gustas comentarlo, digo, con mucho gusto. ¿Qué tipo de amenaza? ¿De quién se recibió amenaza? Bueno, nosotros consideramos que es la gente o es el mismo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que inclusive mandó a dos dirigentes, la presidenta del PRI en Azcapotzalco y la de Cuauhtémoc, a nuestras oficinas, que nos fueron a desprestigiar al noticiero de Ciro Gómez Leiva, alegando que yo las había amenazado, que si no declaraban contra él, me iba a desquitar con ellas y con sus hijos, cosa que es absolutamente falsa. Inclusive yo, cuando dicen que les llamé, ni estaba en México, y ahora he estado aportando una serie de elementos que no solo desvirtúan la acusación, sino que demuestran que hay falsedad de declaración y que son parte de la misma red de delincuencia organizada que fue formando a lo largo de 13 años este individuo para abusar de la situación de vulnerabilidad de madres solteras, jóvenes que no podían seguir estudiando, que estaban en pobreza o pobreza extrema, y que andaban buscando una manera de ganarse el sustento, ¿no?
en un país donde no hay oportunidades para los y las jóvenes. Y creo que, bueno, a partir de ahí empecé a recibir amenazas veladas, pero soeces, de que me van a violar, por ejemplo, y echan mensajes por cobrar. Han estado rondando la oficina, mi casa, desde abril. Estamos hablando que estamos en agosto y apenas el mecanismo federal para la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos me acaba de acordar medidas de protección. Sentimos que está permeado por intereses políticos el asunto y que el Estado de Derecho se está aplicando a conveniencia o interés de grupos políticos. Prueba de ello es que el presidente del PRI nacional acaba de salir a darle un espaldarazo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y yo sigo recibiendo mensajes donde dicen que me van a mojar los calzones con ese SIC, o si ahora sí es que SIC, de semen, ¿no? Y yo lo que creo es que no falta mucho, pues, para que ya digan que está de regreso en la vida política ese individuo para seguir ultrajando, para seguir abusando y reclutando más jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades obviamente ya tienen conocimiento y son las que tienen que responder de los hechos, tanto de un lado como del otro lado. Desde 2003 hay denuncias ya abiertas, inclusive una demanda penal de chicas que fueron despedidas, que trabajaban como edecanes, porque no quisieron darle los servicios sexuales, ¿no? Entonces, esto cada día, bueno, a mí lo que me da claridad es que ni hay un verdadero compromiso para combatir la trata, de que hay acuerdos políticos en lo oscurito. No me puedo explicar, si quieren recuperar la Ciudad de México, qué es lo que ha hecho que lleguen a acuerdos con él, cuando le haría mucho más bien al PRI deshacerse de él, ¿no? Y que las mujeres no son realmente una prioridad en la agenda política del actual gobierno federal. Bueno, pues Tere, has hecho uso del micrófono. Muchas gracias. También si la gente quiere el derecho de réplica, los micrófonos están abiertos. Tere, pues ahora sí que será la autoridad quien determine quién resulte responsable, y obviamente te agradecemos este enlace. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, muy fuertes las declaraciones de Tere Ulloa. Obviamente nosotros simplemente ponemos el micrófono a disposición, aceptamos la réplica en caso de que la tenga, no queremos formar un juicio, nosotros no somos la autoridad. Así es, pero la autoridad no ha querido dar declaraciones. Bueno, ¿no? la autoridad será la que tendrá que determinar, ¿no? Nosotros sí. No podemos como tal, somos exclusivamente la voz del ciudadano, y obviamente como tal, aquí está. Si quieren el derecho de réplica, como lo repito nuevamente, aquí está a su disposición. Y bueno, ojalá y la autoridad, sea una u otra cosa, pues tome la determinación correspondiente. Porque tampoco podemos hablar de impunidad, porque es algo que ha lastimado mucho a este país, la impunidad como tal, ¿no? Así es. Pero bueno, y regresando al tema antes de despedirnos, mañana va a ser un tema también muy, muy interesante, la violencia en el noviazgo. Entonces, por favor, si tienen ustedes antecedentes, si tiene todo ello, por favor, llámenos. Mándenos un correo electrónico, un Twitter, llámenos, porque vamos a tener casos, ahora sí que casos verdaderos, gente que ha sufrido este tipo de situación en el estudio, y obviamente lo que queremos es que los jóvenes, estos jovencitos y jovencitas, pues obviamente no lleguen a sufrir este tipo de situaciones. Así es. ¿Tu conclusión cuál sería, Brice? Bueno, mi conclusión es una clara realidad que este problema cada vez va creciendo cada día más, y desgraciadamente sí veo una autoridad totalmente desatendida de este asunto, muy desinteresada, y desgraciadamente, pues la gente sigue buscando a sus familiares, a su gente, ¿no? Y es muy triste, es un tema demasiado triste.
que no se haga absolutamente nada. Bueno, mi conclusión es, estoy exactamente igual que tú, pero qué lamentable que eso esté pasando, ¿no? Que eso esté pasando, que como bien lo dijiste tú en su momento con la tecnología, con todo lo que hay, digo, sí, esto pase. Ojalá realmente, esa política pública maneje todo este tipo de situaciones en cuestión de prevención y se busque para que el día de mañana esto ya no suceda, que en vez de que aumente, disminuya. Digo, sabemos que falta mucho por hacer. Lamentablemente hoy creo que muchas autoridades han dejado mucho que deber a los ciudadanos. Con eso me quedo. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Brice. Gracias a todo el equipo. Saludos KW, a todo el equipo de KW. Gracias. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.